El año 2022 fue un año en el que el polemista y teórico de la conspiración Maximilien de Lafayette predijo que llegaban extraterrestres a nuestro planeta y se produciría el Blue Beam, un evento en el que los que manejan el fin del mundo hacían aparecer la imagen de líderes religiosos en un holograma para crear una guerra santa. El 2022 no llegó a esos extremos, pero tampoco fue tranquilo. La invasión rusa a Ucrania, el golpe de estado en Perú, el fin de la neutralidad de Suecia y Finlandia, uniéndose a la OTAN, las protestas de Kazajistán y Turkmenistán o el ¿qué miras, bobo?, de Messi fueron algunos de los eventos de este 2022. Pero otro gran acontecimiento que afectó a casi todos los países del mundo fue la inflación debido al paro mundial de la producción que hubo en 2020, que hizo que se produjeran menos bienes y servicios, haciendo que los precios de estos subieran más la impresión de dinero de casi todos los países con soberanía monetaria, y acentuado con la invasión rusa a Ucrania, que hizo que subieran los precios del trigo. Todos los países la están sufriendo en mayor o menor medida, pero si hay algún país que la ha sufrido bastante, quedando devastado el país, fue Sri Lanka, quien estuvo gobernado hasta el 13 de julio de 2022 por una familia con gran poder político en el país, como son los Rajapaksa, una familia que ha llevado al caos a Sri Lanka. Así que hoy hablaremos del que fue su primer ministro hasta el 13 de julio de 2022, Gotabaya Rajapaksa. Gotabaya Rajapaksa nació el 20 de junio de 1949 en la localidad de Paratugua, un año después de que Sri Lanka se independizara del Reino Unido. Procedente de una familia política del sur de Sri Lanka, estudió en el Ananda College de Colorado y se unió al ejército en 1971. Prestó servicio durante las primeras etapas de la guerra civil de Sri Lanka como parte del regimiento de Rajava. Estuvo implicado en la operación Badamarachi, la operación Thirip-Davayava y en operaciones de contrainsurgencia durante la insurrección del Janata Vienutki Peranuma, o en siglas JVP. Estos srilankeses tienen pinta de que les gusta ponerse nombres que no saben pronunciar bien ni ellos, de 1987 a 1989. Se jubiló a comienzos de los 90 del ejército, emigró a Estados Unidos en 1998 y regresó a Sri Lanka en 2005, donde empezó a participar en actividades políticas, apoyando a su hermano en la campaña electoral, elecciones que gana su hermano Mahinda Rajapaksa, donde su hermano lo mete en su gobierno de ministro de Defensa y Desarrollo. En 2006 sufrió un intento de asesinato por un terrorista suicida de los Tigres Tamiles, grupo terrorista que buscaba la independencia de los territorios del país de etnia tamil, una de las dos etnias del país. 3 años después, Rajapaksa acaba con esta organización. Dado que a Rajapaksa le dieron una ensalada urdana, también tuvo que ejercer, además de ministro de Defensa, de ministro de Desarrollo. Aprovechando el boom económico mundial de los 2000, Gotabaya Rajapaksa se dedicó a embellecer Colombo. No me refiero a la serie de televisión, sino a la capital de Sri Lanka, que vitalizó los parques y centros públicos. Al César lo que es del César. Hay que reconocerle que esa labor no le hizo mal. Y Mastercard, en un estudio anual que realiza de viajes, colocó a Colombo en 2015 como una de las ciudades de más rápido desarrollo en el mundo. También ocupando estos cargos donde Rajapaksa empezó a hacer de la suya. En 2007 Rajapaksa criticó a la ONU por infiltrar terroristas en el ente durante 30 años y a la Unión Europea y al Reino Unido por intimidar a Sri Lanka y que no necesitaban ningún tipo de ayuda al país. También se le empezaron a destapar casos de corrupción, como el de la compra duplicada del avión de combate ucraniano Villokan MiG-27, entre él, su primo Udayanga Kueratanga y la Fuerza Aérea de Sri Lanka. El periodista que destapó el escándalo, Tasanta Wickrematunge, fue denunciado por Rajapaksa por difamarle. El 5 de diciembre de 2008, un juez ordenó a que no hubiera ninguna publicación del informe sobre Gotabaya Rajapaksa durante 2 semanas. En 2009, Wickrematunge fue asesinado días antes de que testificara. La hija de este acusó a Rajapaksa por el asesinato. Decir que Rajapaksa durante su etapa de ministro de Defensa y Desarrollo amenazó a más periodistas con la muerte, aunque de forma indirecta. En 2015, su hermano Mahinda Rajapaksa pierde las elecciones, con lo cual tiene que dejar el cargo. En septiembre de 2018, el movimiento anticorrupción de Sri Lanka reveló una conspiración para asesinar al entonces presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, y a Gotabaya Rajapaksa, porque ambos están en contra del narcotráfico. Después de que empezaran a correr rumores de que Rajapaksa Gotabaya podría presentarse a las elecciones de 2019, finalmente decidió presentarse. La campaña electoral fue muy convulsa para Gotabaya Rajapaksa, pues entre que la hija del periodista asesinado denunció a Rajapaksa de haberlo asesinado y la polémica con su doble nacionalidad, pues cuando vivía en Estados Unidos obtuvo la ciudadanía estadounidense.
Casi le cuesta el no poder presentarse a las elecciones. Al final acabó siendo desestimada la denuncia de la hija del periodista asesinado por el Distrito Central de California. Y Rajapaksa pudo ganar las elecciones de 2019 con el 52,25% de los votos. Rajapaksa prometió en la campaña electoral una seguridad nacional y un desarrollo económico. Rajapaksa tomó el poder el 18 de noviembre de 2019, siendo el primer militar que gobierna Sri Lanka y que no tiene carrera universitaria. 3 días después nombró a su hermano Mahinda Rajapaksa como primer ministro tras la dimisión de Ranil Wickremesinghe por no estar de acuerdo con la postura de Rajapaksa a la hora de formar el gobierno. Y el 22 de noviembre nombra un gabinete de ministros de 15 miembros. Los Rajapaksa se convirtieron en la segunda pareja de hermanos en ocupar la presidencia y el primer ministro en el mismo tiempo, después de que lo hicieran los Kaczynski en Polonia. En los años 2000, a los 4 meses de que asumiera la presidencia de Sri Lanka, Rajapaksa tuvo que lidiar con la crisis del COVID-19, donde el 2 de marzo Rajapaksa disolvió el parlamento y puso un toque de queda, además de cerrar el país al turismo, teniendo en cuenta que Sri Lanka es un país en el que el turismo desempeña un gran papel económico en el país. Esto afectó a la economía de Sri Lanka, pero todavía no hemos llegado a lo peor. Después de posponerse las elecciones parlamentarias, el SLPP gana la mayoría parlamentaria, con lo cual Rajapaksa puede legislar sin llegar a acuerdos con la oposición. La caída del turismo debido a la pandemia propició que el gobierno de Sri Lanka tuviera que generar ingresos de forma ingeniosa. Y a Gotabaya Rajapaksa lo que se le ocurrió es deforestar los bosques no protegidos para impulsar la agricultura y el desarrollo y la producción de alimentos. Cosa que salió mal, por lo que a Rajapaksa lo único que se le ocurrió fue hacer que Sri Lanka fuera el primer país del mundo en cambiar totalmente la agricultura a orgánica, lo que fue un auténtico fracaso. Como en Sri Lanka cayó la recaudación de dinero debido a la caída del turismo por la pandemia, a Rajapaksa solo se le ocurrió una forma para parar la crisis existente. Hizo lo que grandes líderes que hicieron millonaria a su población, como Mugabe, imprimir dinero para tanto dar ayuda a los más vulnerables como para importar arroz desde fuera. No digo que ayudar a los más vulnerables sea una mala idea en una situación como la caída de la economía, pero hacerlo mediante la impresión de dinero puede ser muy peligroso, pues puede aumentarse drásticamente la inflación, y a finales de 2021, pese a que las exportaciones y el turismo estaban recuperándose, Sri Lanka se veía en la mayor crisis económica desde su independencia. Con una deuda intransitable, a comienzos de 2022, la administración de Rajapaksa evitó un rescate del FMI a favor de una solución local para la crisis de la deuda.